bien, vamos a empezar. El día de hoy nos toca el capítulo 4, ¿verdad? Capítulo 4 del libro de Revelaciones. Muy bien. Ok. Muy bien, entonces vamos a mirar listo. Hay algo muy importante, una información adicional, que aquí en el libro de Revelaciones hay 130 referencias al profeta Ezequiel. Miren, es bastante. ¿Cuánto? 130 referencias. Bien. Y hoy vamos a ver algunas aquí en el capítulo 4 y el capítulo 5. Esperemos alcanzar a ver los dos capítulos, sino uno solo. Esto se puede complementar, ¿no? Cuando ustedes miren Daniel 7, él también tiene una visión del trono de Dios. Vio al anciano Díaz sentado, ¿verdad? En Ezequiel 1 también vio el trono del Todopoderoso y vio también seres vivientes, los mismos del libro de Revelaciones. Y también el profeta Isaías, cuando fue llamado, él también vio el trono de Dios y dijo: soy hombre muerto, porque soy una persona de labios inmundos y he visto a Dios. Entonces, todos estos capítulos, especialmente el 4, tiene que ver con la profecía que ya estuvo anteriormente de estos profetas, que vieron ellos el trono del Todopoderoso. Muy bien. El capítulo 4 dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Después de todos los mensajes a las congregaciones, ¿verdad? Muy bien. ¿No se oye? Ahí, probando. Estamos transmitiendo. Lo primero que miramos acá, dice: vi una puerta abierta en el cielo. Ya vamos a ver. En Ezequiel 46 nos habla de una puerta, la puerta de Oriente, la puerta de Canaán, que se abre en Shabbat y a cada inicio de mes, ¿verdad? Entonces, más adelante vamos a ver en qué día estuvo él. Y eso vamos a regresar un poquito atrás, cuando el Mesías dijo, él dijo que estaba en el día del Señor. Y el día del Señor es Shabbat, ¿verdad? Entonces, esa puerta que vio Juan, esa puerta que estaba abierta, fue en Shabbat, porque en Shabbat se abre la puerta del Oriente. Ya vamos a ver el texto. Si regresamos, por favor, al capítulo 1, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Bueno, ya vimos esto cuando recibimos de esta clase el capítulo 1. Estar en el Espíritu es estar en conexión con la revelación que viene del cielo. Es decir, estar recibiendo información del cielo, ¿verdad? Es estar bajo un manto profético, ¿verdad? Entonces eso es estar, y dice: estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y luego acá dice, después de esto, es decir, de todas las instrucciones que recibió en el capítulo 1 y de todas las instrucciones que respecto a las iglesias en el capítulo 2, dice: después de estas, dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí. Vamos a Ezequiel 36.
46, perdón, Ezequiel 46. Entonces no es cualquier puerta. Ezequiel 46, versículo 1. Así ha dicho Yahvé el Señor: la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, y el día de reposo se abrirá. Se abrirá también el día de la luna nueva, o Rosh Hodesh, o inicio de mes. Entonces, esta puerta del oriente es la que se abre en Shabbat, y esta es la que Juan dice estaba en el Espíritu en el día del Señor, y ahí miré una puerta abierta en el cielo. Entonces él se le abrió, pudo ver el mundo espiritual y pudo ver esa puerta abierta. Esa puerta abierta es la misma que vio Jacob, la escalera por la cual ángeles subían y bajaban, ¿verdad? Esa es la puerta que nos conecta al cielo, hacia el Padre. Y especialmente esas 2 fechas importantes, Shabbat y Luna Nueva. Son los únicos días que se abre esa puerta, no se abre ningún otro día. Cuando Pablo fue levantado, dice que fue levantado al tercer cielo, fue levantado en esa puerta de Shabbat. Claro que el Padre puede hacer en otras ocasiones, pero especialmente en esa puerta, en esa fecha. Y aquí vemos que todo esto que le acontece a Juan era porque estaba en el Espíritu en el día del Señor, en Shabbat. Estaba, es decir, haciendo las cosas del Padre, lo que se debe hacer en Shabbat. Y ahí está una guía a lo que nosotros debemos hacer en Shabbat: estar en el Espíritu. Es decir, en las cosas espirituales, estudiando la palabra, enseñando la palabra, haciendo bondad, haciendo misericordia, orando, etcétera, etcétera, porque ahí yo voy a ver una dimensión diferente de la manifestación de Dios en nuestras vidas. Miren, la mayoría de las cosas hermosas que Todopoderoso nos da es el Shabbat. El Shabbat es el día que generalmente el Padre nos muestra las cosas, lo que nosotros debemos de enseñar, cosas que están aquí escondidas, que no se le ve a primera vista, nos da el día de reposo. Y también puede ser un día para que nos escuche más cercanamente. Es que está abierta la puerta. Es como cuando anteriormente había las visitas al Palacio Presidencial. Entonces entraba y incluso podía encontrarse con el presidente, ahí estaba por ahí, ¿verdad? Entonces es acceso al palacio. Si la puerta está abierta, es una invitación, pasa, ¿verdad? Entonces es para tener intimidad, revelación, sí. Muy bien. Entonces dice, y la primera voz que oí, entonces, la puerta abierta, ya sabemos, es la puerta de Kadán. Y Kadán significa eternidad. ¿Cana? Kadán. Cadán. Ya les escribo. La puerta del oriente. Ajá. Es la puerta con la cual nosotros, por ahí nosotros seremos levantados para cortados con el Mesías en las nubes. Esa es la puerta. Escuché una voz como de trompeta hablando conmigo. En hebreo es shofar. Entonces vamos por favor a Éxodo 19. Recuerden que este estudio es para ir comparando todo lo que está atrás, no relacionándolo. En realidad este estudio es estudio de Apocalipsis a la luz del Antiguo Testamento. Sí es. Esperemos que el Padre, después que terminemos esto, nos permita escribir el libro de esto. Ya tenemos que escribir el libro de Mateo, que nos dé el tiempo de nuestro Padre Celestial, el tiempo y la disciplina, ¿verdad? La disciplina más que nada. Éxodo 19, y vamos a ver, y esto va a ser la enseñanza de Shabbat, que vamos a dar por primera vez juntos Nicarí y yo. Y Nicarí tiene ahí por ahí una bomba atómica. Porque esto es lo mismo que Éxodo 19 es lo mismo que cuando le dice la voz de trompeta, sube acá. A Moisés también le dijo, sube. Moisés no subió a una montaña, él fue levantado arriba a recibir la revelación del Padre, porque dijo, conforme al modelo que viste en el monte, ¿verdad? Todas las cosas tuvo que ser conforme al modelo que vio en el monte. Y
En el monte Sinaí no había el templo que él miró, no había todos los diseños que miró. Bueno, no en el Sinaí, estaba, sí en el Sinaí, ahí no había nada de estructura, no había ninguna construcción. Pues él fue levantado espiritualmente, subió a una dimensión espiritual, subió del tercer cielo para arriba. Éxodo 19, versículo 19. Todo el monte Sinaí humeaba porque Yahvé había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. 19. El sonido de shofar iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Miren, es la misma figura. O sea, es un simbolismo de la autoridad de la voz del Padre. No sé si ustedes han escuchado la voz del Padre. Cuando Él habla, hace temblar, le hace estremecer a una persona cuando Él habla. Cuando el Mesías habla, es suave, pero cuando el Padre habla, hace temblar, se le nota la autoridad que tiene Él. Entonces, miren, es la misma figura que estaba ahí. Y luego a continuación dice, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, o sea que el Padre bajó. Ajá. O sea, hubo el descender, a veces no significa literalmente, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, descendamos y veamos qué ocurre ahí, y fueron dispersados. Entonces, no necesariamente es que el Padre baja, sino que puede utilizar cualquier medio para manifestar eso. ¿Qué implica también descender? Es colocarse en un nivel del cielo diferente a lo que él tiene por costumbre, porque recordemos que el Padre habita en 2 cielos. ¿Cuáles son esos cielos? Nicari. Miren, en el uno, donde está el trono, y el otro, en el norte, donde es densa oscuridad y no entra nadie ahí. ¿Verdad? Eso dicen las Escrituras. Que Él habita en densa oscuridad. Ya voy a recordar dónde está el texto. Está en Salmos, en Proverbios, en Job. Está eso que el Padre está ahí. Y también las visiones de los profetas de Ezequiel, Isaías, Daniel, que Él está sentado en su trono y están todos los querubines, los ancianos, ¿verdad? Pero ese no es el lugar de morada de Él, porque el rey gobierna desde el trono, pero no vive en el trono. Él habita en densa oscuridad en el norte, a donde quería subir Satanás. Ese es el sitio de morada del Padre, porque el norte significa oculto, escondido, no revelado. El reino. Donde vive Él, o sea, la morada de Él. El reino. No. El reino es toda la estructura, incluida la tierra, incluido todos los planetas. Ese es el sitio de morada del Padre. Su habitación. ¿Por qué está en la densa oscuridad? Así dice la Escritura. Así dice la Escritura. Eso tiene que ver, está relacionado, el lugar santísimo es sombra profética de eso. Porque recordemos que ahí no entraba la luz del sol. Era solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote, y la única luz que había ahí era el incensario de oro que llevaba. Ahí la luz que había era solamente la luz de la gloria del Padre cuando se manifestaba. Porque eso no podía entrar nadie, era totalmente cerrado el lugar santísimo, ¿verdad? No había luz ahí. Y la menorá, el candelabro, estaba en el lugar santo. Ahí solamente había el arca. Entonces, lo único que se manifestaba ahí era el Padre, y ese lugar era totalmente oscuro. No había ningún tipo de iluminación. O sea, eso es sombra de lo que está escrito, que Él habita en densa oscuridad. Muy bien. Entonces, sigamos leyendo esto de Éxodo 19. Y Yahvé dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Yahvé, porque caerá multitud de ellos, y también que se santifican los sacerdotes que se acercan a Yahvé, para que Yahvé no haga en ellos estrago. Aquí vemos, miren, que ya había sacerdotes ahí antes de que escoja a los hijos de Aarón, de que los unja.
ya habían sacerdotes. Es cierto. Y estos eran sacerdotes del orden de Melquisedec, que era antes del sacerdocio levítico. En 23, Moisés dijo a Yahvé: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has mandado diciendo: señal límites del monte santífico. Y Yahvé le dijo: ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, más los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Yahvé, no sea que haga en ellos estrago. Entonces miren, la escritura dice que sin santidad nadie verá al Señor. Aquí el que estaba en el nivel para tener comunicación con el Padre era Moisés, no el resto del pueblo. Y miren, es tan hermoso que después, incluso dice que los ancianos, con Nadab, Abiú, Josué, los sacerdotes, ellos comieron con el Señor, vieron el embaldosado. Eso vamos a ver el día sábado. ¿A qué se refiere que solamente tenía que subir Moisés y Aarón y que los sacerdotes y el pueblo que no traspasaran eso porque podían... Era un límite porque no estaban preparados ellos para ver al Padre. Aún los sacerdotes. Aún los sacerdotes no estaban preparados para ver al Padre. Solamente estaban pero luego vamos a ver que subieron, él ordena que suban ancianos y compartieron y le vieron al Señor y no murieron. Entonces él determinó en este momento que ellos no suban. ¿Por qué lo hizo? No lo sabemos. Era por temor del pueblo, que no querían oír esa voz del trueno, que son lo que dicen que les daba También eso, también les dio miedo, pero el tema es que el Padre, cuando él determina quiénes son, esos son. Si va otro, puede pasar otra cosa. Ajá, o sea, es algo, es una norma del Padre. Luego vamos a ver el sábado cómo sí, pero sí subió más gente, incluso la escritura dice que comieron arriba en el monte. Y entonces aquí vemos que igual le dice: sube tú, ¿verdad? Muy bien, la misma opción. Ahora sí regresemos al libro de Revelaciones. Dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Muy bien, vamos a Ezequiel para ir comparando. Ezequiel 1:1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Miren, aquí también entonces la expresión cielos abiertos, una puerta abierta en el cielo, era una expresión que utilizaban los profetas cuando tenían acceso a la revelación del Padre. Cuando a veces nosotros también tenemos visiones y empieza a ver cosas, ¿verdad? Entonces, esa es una expresión típica del pueblo hebreo: cielos abiertos, puertas abiertas, cuando tienen acceso a la revelación del Padre, cuando el Padre revela cosas desde el cielo. Pero esto tiene que ver básicamente con visiones que pudieron ellos mirar, las cosas que estaban pasando. El Padre permitió que miren toda la estructura celestial de él, ¿verdad? Y ese privilegio solamente tuvieron 4 profetas, ninguno más. Continuemos en Revelaciones. Y al instante yo estaba en el Espíritu, es decir, le dice: sube acá, te voy a mostrar las cosas. Y dice: al instante yo estuve en el Espíritu, es decir, empecé a tener revelación profética. Porque este hombre siempre estaba en el Espíritu, era profeta de Dios, ¿verdad? Siempre estaba en el Espíritu, pero se empezó a estar en el Espíritu es empezar a conectarse con lo espiritual, a recibir revelación celestial. En un abrir de labios. Ajá. Y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ezequiel 11:1. Vamos a ver. Ezequiel 11:1. Quiero mirarlo aquí. El Espíritu me elevó
y me llevó por la puerta oriental a la casa de Yahvé. Miren lo que yo les había dicho, por la puerta del oriente, miren. ¿Verdad? Aquí es clarito, dice por la puerta oriental. Entonces, esa es la puerta de comunicación y es una puerta muy especial. Y tanto que es así, que cuando los árabes tomaron Jerusalén y la puerta que ellos tienen, en la parte que ellos tienen de Jerusalén, tienen justo la puerta del oriente, ellos tienen un cementerio delante de la puerta oriental. Y ellos es para que Yeshua cuando venga no entre por ahí, porque él va a entrar por esa puerta. Y dicen, aquí hay un cementerio, entonces la santidad de él no puede pasar por el cementerio. Ellos conocen el valor de eso. Entonces, miren, dice, el Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental a la casa de Yahvé. Miren, la puerta del oriente me conecta con la casa del Padre. Y casa es la misma palabra que utilizan los profetas cuando dicen ve el templo del Señor. Cuando Isaías dice que el Todopoderoso tenía unas faldas que cubrían todo el templo. La palabra templo es casa. Y bayit en hebreo. Y ahí yo puedo entender cuando en Pentecostés dice que todos estaban juntos, unánimes, reunidos en la casa. ¿Verdad? Y muchos dicen, no, estaban en el aposento alto. Y creen que eso aconteció en una casa, pero en realidad era en el templo. Porque era Pentecostés y ellos no debían estar en la casa, sino en el templo, porque así lo dice la Escritura. Pero por no conocer la terminología, casa, que también se refiere al templo, muchos han creído que era una casa, el aposento alto, que hubo el derramamiento del Espíritu. Y no fue así, porque ¿dónde entraban toda la gente que estaba ahí y los 3,000 que se convirtieron cuando Pedro empezó a hablar, ¿verdad? Hasta ahora no hay una casa que abarque 3,000 personas de Jerusalén, mucho menos en esa época. Es por la terminología, casa es templo. Y por eso Yeshua también y el profeta Jeremías, mi casa será llamada casa de oración. Yo tengo que ver el contexto para ver si está refiriéndose a una casa normal, una habitación familiar o al templo. Pero todas las cosas del Padre tienen que ver con el templo. Muy bien, continuemos. El derramamiento del Espíritu es igual que unción. O sea, se puede utilizar unción. Sí, de cierta manera, sí, porque ellos no os mováis de Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto. Entonces hubo una unción, un derramamiento, una libación. El derramamiento del Espíritu es una ofrenda, una libación del Padre hacia nosotros. Muy bien. Vi un trono establecido en el cielo, Daniel 7. Vamos a ver, Daniel. Él también vio algo parecido. El trono de Dios. Ajá. Entonces, miren, a veces nosotros podemos pensar cuando la Escritura dice que Dios es espíritu y que Dios es algo etéreo que no tiene forma. Pero aquí vamos a ver cómo Él está sentado. Y si está sentado, tiene una forma humana, ¿verdad? Tiene un cuerpo glorificado, de diferente naturaleza, pero es un cuerpo parecido al nuestro. Claro, por eso es la imagen y semejanza. Exactamente. Entonces, Él tiene un cuerpo, el Padre, porque si no, de otra manera no pudiera estar sentado, ¿verdad? No hubiese podido caminar, pasearse con Adán en las tardes. Claro. Si tiene un cuerpo de naturaleza diferente, que el mismo cuerpo con el que fue levantado el Mesías, pero el Padre tiene un cuerpo. Igual que en las visiones, cuando se le ve a Yeshua, tiene un cuerpo, una figura humana. El Padre también tiene la misma figura humana. Vamos, Daniel 7 les había dicho, ¿verdad? Ya le estoy en el versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo. Ya vemos que las nubes de estas del cielo no son las nubes que nosotros miramos ahí, no. Estas nubes ya estudiamos que tienen un contexto espiritual muy diferente, manifiestan la gloria del Padre. 7:3 dijo la gloria. Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, el Ben Adán, que vino hasta el anciano de días. Ese es título para el Padre, el anciano de días. No, porque dice, uno como hijo del hombre, semejante al hijo del hombre, vino hasta el anciano de días. Ajá, y le hicieron. Puede ser Yeshua.
Sí, por eso él dijo, ¿quién dicen que es el Hijo del Hombre? Entonces él le estaba diciendo de una manera directa a sus discípulos, yo soy el de la profecía de Daniel 7. Yo soy el que está profetizado. Y él siempre utilizaba, en muchos pasajes, utiliza el Hijo del Hombre, ¿no? Él estaba diciendo clarito quién era. Y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Miren, entonces venía ante el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y el anciano de días estaba sentado, estaba gobernando, ¿verdad? Y él le da dominio eterno, le entrega el reino a Yeshua, un reino que no tendrá fin. ¿Podría decirse entonces que Yeshua puede ser un Dios también? Es Dios, Es Yeshua, Dios, pero no es el Padre. pero Claro, es Dios. Ajá. Lógico, claro que es Dios. Sí, ¿Quién no niega? Aquí no negamos que Yeshua es Dios también. no, es Lo que pasa es que yo consideraba a Dios como uno único. ya, es que pues, no conocemos la palabra Dios. Dios es Elohim, es Theos, es plural, es singular, es Deus, es un sustantivo, no es nombre. Esto es una función. Dios, juez, ¿verdad? Principal, magistrado, etcétera, etcétera. Entonces, la Escritura dice: ¿acaso vosotros también sois todos dioses, hijos del Altísimo? Nosotros también somos dioses. Moisés le dijo: yo te he constituido Dios para Faraón, ¿verdad? Pero es porque el término es. Pero aquí vemos el Ben Adán, ¿verdad? Y vemos al anciano de días. Y ya vamos a ver, si es que alcanzamos hoy el capítulo 5, cómo está el que está sentado en el trono, y viene el león de la tribu de Judá y recibe el rollo y empieza a desatar los hechos, ¿verdad? Entonces el Padre y el Hijo, o sea, uno es Ejad, una unidad, pero una unidad múltiple, como un racimo de uvas, ¿verdad? Entonces, del lado que se sale, se rompe esa Ejad. Cuando yo le desconecto a Yeshua de su divinidad, se rompe el Ejad. Si yo niego al Padre, niego al Hijo, se rompe ese Ejad. Pero no es uno solo. O sea, la Trinidad en las Escrituras no existe. El Padre es el único que está en el trono, ¿verdad? Es el Padre y es el Hijo. Pero Yeshua también es Dios, porque es juez, es gobernante. Y aquí vemos que se le da un dominio, un reino que es eterno. Sino que el problema es que nosotros no entendemos la palabra Dios, no entendemos la palabra Elohim. Una inquietud justo a propósito. Hoy en la mañana conversaba con una persona que le hablaba acerca de la Trinidad y le mandé toda la palabra al respecto. Pero ella me dice que tiene la experiencia de que le ha hablado el Padre, que le ha hablado el Hijo y que le ha hablado el Espíritu Santo. ¿Qué Espíritu Santo le habló? No sé. Mire, el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre. Eso hemos estudiado, está demostrado en las Escrituras, ¿verdad? Así Es el Espíritu del Padre. Y lo que habla es el Espíritu del Padre, no el Padre como tal. ¿Cómo es eso? Es que si es que habla el Espíritu del Padre, es el Padre Es el mismo. Padre mismo. Ya. Claro, Pero por cuando eso. habla el Padre es con voces Claro, es diferente. Por ejemplo, Pablo dice, Claro. cuando mandó las cartas, dice: mi espíritu estaba con ustedes. ¿Se han leído este texto? ¿Verdad? ¿Cómo que si él estaba en prisión? ¿Cómo es que su espíritu estaba ahí? ¿Verdad? Entonces, Elohim es el Padre, ¿Y el Hijo también? el Padre, el Hijo y el Espíritu de los dos. espíritu de cada uno. El espíritu de cada uno se deriva de acá. El espíritu del Hijo y el espíritu del Padre. Como Cada está uno en tiene un Romanos 8. espíritu. Sí, exactamente. Entonces, Pero ellos son Elohim, ellos son Dios. Entonces, solo Por los ejemplo, dos.
Y es que nosotros no podemos separar. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Mira, el punto este. ¿Cómo es el hombre? Espíritu, alma y cuerpo. No podemos separar. Esto no se puede separar. Es de acá. El Padre tiene espíritu, sí es espíritu. El Padre tiene alma. Sí. Mi alma los abomina. Sí. ¿Verdad? Mi alma está triste. El Padre tiene cuerpo. Está sentado. Sí, estamos viendo que está sentado en el trono. Entonces no se puede separar. Todo esto es una naturaleza indivisible. El rato, cuando el hombre muere, cuando el espíritu sale del cuerpo. Entonces no se puede separar. Entonces toda esta constitución constituye un Elohim en el diseño del Padre. Elohim bueno y Elohim malo, porque a los ídolos también los llama Elohim. Cuando dice se inclinaron ante sus dioses, ahí está la palabra Elohim también. Entonces no es exclusivamente por el Padre, porque este es sustantivo. Es sustantivo. Muy bien, entonces vemos el trono del Padre. Entonces aquí Juan está viendo cosas que vieron todos los profetas, bueno, algunos profetas, pero no es nada nuevo, no es nada inventado. Es decir, Apocalipsis no me trae nada nuevo, sino la revelación que hubo desde los tiempos del Tanakh de los profetas y aún desde Moisés. Muy bien, continuemos, regresemos al libro de Revelaciones. Alguien léalo por favor, Ezequiel 1 del 26 al 28. Con la voz de trompeta, ya que estamos hablando que el Padre llamó con voz de trompeta. 26 al 28. Sí. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Ya una pausa ahí. Mire, una semejanza de hombre. Esa semejanza es la que tenemos nosotros. Cuando aquí adelantándome un poquito dice seres vivientes, ahí en realidad en hebreo no dice seres, dice demut, Ezequiel 1, 26 al 28. que es semejanza. Semejantes vivientes es la verdadera traducción, antes que seres vivientes. Sí, y es la misma palabra de cuando en Génesis 1 dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Demud y Selem, imagen y semejanza de él. Qué hermoso. Ajá. Entonces, miren, dice con la imagen de hombre. O sea, nuestra imagen, o sea, nuestra forma humana tiene el Padre. Y así lo dice el profeta. ¿Verdad? Glorificado, ¿no? Sí, claro. Lo mismo cuando Yeshua resucitó, dijo, no me toquen porque todavía no he sido glorificado. No podía ser levantado. Pero cuando fue glorificado, ahí sí subió. Y le tomó eso 40 días. 40 también es un número muy importante. Síguele leyendo, por favor. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Yahvé, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Miren, ahí está el trono del Padre, forma humana, es decir, varios profetas lo vieron. En Ezequiel 10:1 dice, miré y aquí que en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, expansión es cielos, a la expansión en medio de las aguas les llamó cielos. Aquí que en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre él. Miren, el trono del Padre. Entonces hay un trono único y el único que se sienta ahí es el Padre. Eso vamos a ver aquí en el libro de Revelaciones. El único que gobierna, el único rey del universo, el Padre. Que le delega a Yeshua un reino, es otra cosa muy diferente, pero Yeshua está sujeto al Padre. Es un rey que tiene diferentes dimensiones del reino.
Yeshua es rey. Va a ser rey sobre la tierra, ahorita es rey de Judá. Y luego va a ser rey sobre toda la tierra. Y él también es el rey del reino de los cielos. El reino de los cielos ya sabemos a qué se refiere, ¿verdad? Los enseñadores de la palabra. Así lo dice Daniel 12. Pero aquí, por ejemplo, en la traducción de la israelita nazarena, en el 27, dice: entonces miré algo como la apariencia de Dios. Pero aquí no dice eso, sino dice: desde lo que parecía su cintura hacia arriba, vi un brillo como de ámbar, algo que parecía como un fuego encerrado, un marco, y desde lo que parecía su cintura hacia abajo vi algo que parecía fuego. Había un resplandor alrededor de él, pero aquí no dice que vi algo que parecía un Dios. Pero nosotros sabemos, el profeta dice que vio el trono de Dios, ahí dice: vi la gloria de Dios. La traducción ahí correcta sería de Dios o de Yahvé. Como quiera, no hay ningún problema. Es que Dios Dios es Yahvé. es Yahvé. Claro. Por lo que, o sea, un poco por lo No, eso no tiene nada que ver. Ya. Si yo le digo Dios, no hay ningún problema. Ya. Le estoy dando el atributo. Por ejemplo, ahí me dice pastor, no hay problema. Me dice Iván, no hay problema. Soy el mismo. El uno es mi nombre, el otro es mi función. Es lo mismo. Dios es la función. Y Yahvé es el nombre de él. Entonces eso no hay problema. No hay problema. Sí. Entonces continuemos. Y ahí dice que tenía una cintura, ¿no? Entonces, si tiene una cintura es porque tiene forma humana. Muy bien. 3 dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, parecido a lo que está ahí, a lo que vimos en Ezequiel. Parecido a piedra de jaspe y de cornalina, y había de alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. 4. Y aquí sí va a empezar lo bueno. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Es decir, aquí empieza, y vamos a romper muchos mitos acerca del templo y la gloria del Padre. Estos ancianos son gobernantes, porque hay tronos y tienen coronas, ¿sí o no? Entonces, el sistema de adoración del Padre no es un sistema solamente de cánticos y nada más, es un sistema gubernamental, es gobierno. La idea original del Padre, templo es trono, es centro de gobierno. Por eso Adán sojuzgaba la tierra desde el templo que estaba establecido en el Edén. Y aquí vemos, y la verdadera adoración al Padre viene de gobernantes. Aquí está. Los ancianos botan sus coronas y le rinden honra, ¿verdad? Y ahora, ¿cuáles son esos ancianos? Al que me dice quiénes son esos ancianos, son los apóstoles. le damos un premio. Y los 12 tribus. Apóstoles y 12 tribus. Y algo más. No sé, hablando del premio. Deuteronomio 21:6. ¿Cuánto? Deuteronomio 21:6. O sea que es una monarquía. Teocracia. Sí, que es superior a la monarquía. Porque los monarcas van rotando. Aquí es único. Teo de Dios no. Sí es una monarquía, porque es un rey. Sí, en términos generales es una monarquía. Como representantes tendrían que ser también. Sí, pero leámosle para que tengamos nosotros clara la figura y más que todo, que sepamos nuestro rol, porque estos de aquí son simbolismo del pueblo del Altísimo. Por favor. Todos los ancianos de aquella ciudad próxima al muerto lavarán sus manos sobre la novilla que será sacrificada en el valle. Muy bien, ¿qué son los ancianos? Sacerdotes. Eran gobernantes, que eran jueces. Se sentaban en las puertas, y por eso él decía, había ancianos que juzgaban, ¿verdad? Cuando había un problema en una ciudad, iban donde los ancianos,
y los ancianos determinaban algo, y el pueblo tenía la obligación de acatar lo que digan los ancianos. Si no se acataba esa autoridad, había consecuencias para quien Claro, acataba. son los 70 ancianos que le ayudaban a Moisés. Ajá, exactamente. Entonces, miren, estos ancianos son gente de gobierno, gente que conoce Torah, gente escogida por el Padre. Es simbolismo de gente que también de ancianos que pone el Padre a lo largo de la tierra para la expansión del gobierno suyo en cada sitio. Entonces, eso con respecto a estos ancianos, representan a aquellos que han sido elegidos como jueces, como gobernantes del Padre. Jueces de 10, de 50, de 100 y de 1000. ¿Verdad? Hay anillos de gobierno. Pero ya están elegidos o faltan por... Bueno, todavía falta levantarse algunos. Esto es simbolismo, los 24, es un número profético. O sea, todavía no está... No se completa. No se completa. Falta todavía de completarse el número. Porque así lo dice Revelaciones cuando los decapitados le dicen: ¿y hasta cuándo tú vas a seguir que sigan cometiendo esas cosas? ¿Hasta cuándo vengará nuestra sangre? Y él le responde: hasta que se complete el número de tus consiervos. Entonces hay un número ya determinado quiénes son. Muy bien. Entonces, eso con respecto a los ancianos, que eran gente de gobierno, tienen coronas y hay tronos, miren. Entonces, es reino, no es sistema religioso, no es religión. Colosenses 1:3 dice que nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es un reino de poder, un reino de amor, un reino de misericordia, un reino de amor al Todopoderoso, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con nuestras fuerzas, y al prójimo como a nosotros mismos. Pues es un gobierno. Entonces nosotros no estamos puestos para aquí, para un montón de aleluyas. Estamos puestos para gobernar, para manifestar el reino aquí en la tierra. Donde hay muerte, manifestar vida. Donde hay enfermedad, manifestar sanidad. Donde hay pecado, manifestar santidad, etcétera, etcétera. Así se establece el reino de Dios aquí en la tierra. Y nuestra mentalidad debe cambiar a una mentalidad de reino, como me dijiste tú, Juan Carlos, monarquía. Somos parte de una monarquía, en donde el rey es él. Nosotros no somos cualquier cosa, tenemos un rol muy importante dentro de la tierra. Y al ser nosotros parte de una monarquía, nosotros no podemos permitirnos ciertos lujos. ¿Sí o no? ¿Ustedes han visto a la reina Isabel de Inglaterra? Claro, tiene sus reglas, sus normas, de todo. O sea, la forma de hablar, la forma de vestirse, etcétera, etcétera, la forma de saludar, etcétera, etcétera, todo va de acuerdo a un protocolo. No se puede salirse del protocolo, ¿verdad? La reina quisiera hacer alguna cosa, pero no puede, porque su rol no le permite. Sus emociones, sus deseos están debajo de su rol. Por eso dice que ya no vivo yo, Él vive en mí, porque el rol, la responsabilidad que me ha asignado está sobre mis emociones. Entonces yo ya no busco lo que yo quiero, ya no hago lo que yo quiero, porque soy parte de un sistema en donde debe manejarse un protocolo para darle honra a quien yo represento, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de entender esa función de los creyentes. Es una función de dignidad. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 11: ustedes son embajadores de Yeshua. ¿Y cómo se mueve un embajador? A la altura A la altura de su puesto. Claro. Entonces nosotros debemos movernos a la altura de nuestra dignidad, de nuestro puesto que el Padre nos dio a través de Yeshua, que es dignidad. Es algo muy grande, es algo hermoso, y nosotros debemos movernos de acuerdo a esa dignidad. Estos ancianos entonces lanzaban sus coronas delante del que vive y reina por los siglos de los siglos, y del trono salían relámpagos y truenos y voces,
Y delante del trono habían siete lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios, eso ya está profetizado en Isaías 11, ¿verdad? No es necesario leer, solamente les da un recuento. Para que esto, los 7 espíritus, no es algo nuevo, es algo que conocía el pueblo hebreo desde mucho más antes de la venida del Mesías. En Yeshua se manifestó la plenitud de los 7 espíritus del Padre. Y más adelante en el capítulo 5 dice que fueron lanzados a recorrer la tierra. 7 lámparas, una menorá. Sí, es el diseño. Es el diseño. Los 7, en cada brazo de la menorá hay un espíritu. Sí. Los 7 días de la semana, en cada día actúa un espíritu. Todo eso es el diseño del Padre. 7 es del diseño del Una Padre. pregunta, y al estar comparando la menorá también con las 7 iglesias, ¿podemos identificar qué espíritu se movió en cada iglesia del mensaje o no? No necesariamente, porque ahí vemos diferentes manifestaciones de Yeshua. O sea, él se manifestó con los 7 espíritus a cada una de esas congregaciones, que ya estudiamos qué representan cada una, ¿verdad? Sí. Estudiamos la parte en el tiempo, y estudiamos la parte profética y también lo que está relacionado con cada uno de los creyentes, estados espirituales de los creyentes. Sí, él se manifestó con los 7 espíritus, pero se manifestó de una manera diferente a cada una de las, dependiendo de cómo estaban. Dependiendo de cómo estaban. Muy bien, continuemos. Leamos, por favor. Ya leímos Éxodo 19, 16. No, leamos Éxodo 19, 16. Sí, pero bueno. Sí, para que veamos los truenos. 19 leímos. Veamos los versículos 19 y 16. Aconteció al tercer día por la mañana que hubo truenos y relámpagos y una enorme nube apareció sobre el monte. Y hubo un sonido de trompeta fuerte, en gran manera, de modo que se estremeció todo el pueblo que se encontraba en el campamento. Miren, lo mismo, la misma visión que está viendo Juan, eso mismo experimentó Moisés en el Sinaí. Por eso yo les dije, si nosotros entendemos bien Éxodo, vamos a entender bien Revelaciones. Porque es lo mismo, plagas. Lo que estamos viendo ahorita es lo mismo. Ezequiel 1:13. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Miren, lo mismo, no son figuras diferentes. Eso, claro, eso que manifiesta la gloria de Dios. Porque imagínense escuchar un relámpago, mirar un relámpago, eso le estremece a uno, ¿verdad? Claro. Entonces ahí imagínense todo eso, el shofar que sonaba constantemente y fuerte, había nubes, había truenos, habían relámpagos. Imagínense cómo estaba el corazón del espíritu del profeta. La gente aquí en el Sinaí tuvo miedo y dijo, no, nos vamos a morir, que no nos hablen, ¿verdad? O sea, se espantaron, se asustaron. Muy bien, regresemos al libro de Revelaciones. El versículo 6 dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Mira, aquí empiezan los seres vivientes, y lo que les había dicho es de muy semejanza de vivientes. Ajá. Y Ezequiel, el profeta Isaías, menciona y hace relación estos seres vivientes con los querubines. Ya vamos a ver los textos. Vamos, por favor. Éxodo 24:10. ¿Cuál es lo yo?
respecto a esto. Recuerden esta frase: delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal. Eso también hubo aquí en la tierra. Por eso es que Moisés hizo todo conforme a lo que vio en el monte. Todo lo que estaba en el tabernáculo había arriba. Todo lo natural es reflejo de lo espiritual. Miren lo que les digo desde el versículo 9 voy a leerles. Y subieron Moisés y Aarón al valle de Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Miren, la primera instrucción no podían subir, pero luego ya subieron. Dice, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendieron su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. ¿Qué comida? Éxodo que está leyendo. Éxodo 24. ¿Qué más? 24 días. 24 del 9 al 11. Entonces miren, aquí vemos una imagen de que está también aquí un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Es la misma figura que está acá, y eso también vio el profeta Ezequiel. Ezequiel 1:22, léanle por favor. Ezequiel 1:22. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal, maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Muy bien, bien, es como cristal. Y vamos a Éxodo 30:18 para que veamos qué es ese mar de cristal, qué es cómo se representó aquí en la tierra. Éxodo 30. Santidad y perfección. Éxodo 30:18. Harás también, Ajá. harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y las colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Ajá, recordemos, ¿no? Estaba el lugar santo, el lugar santísimo. Aquí había el altar de holocausto y aquí había una fuente de agua. Esta fuente se llamaba mar de cristal. Y ese estaba delante del trono. Entonces ese mar de cristal que menciona que vieron en el cielo es equivalente a la fuente de bronce No, qué perfecto. que está adelante del trono del Padre, ¿verdad? Es la misma figura. Y leamos de eso en 2 de Crónicas 4:6. Sí, 2 de Crónicas 4:6. Hizo también 10 fuentes, y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda, para lavar y limpiar en ellas lo que se ofrecía en holocausto, pero el mar era para que los sacerdotes se lavaran en él. Miren, ahí le llama mar a la fuente de agua. ¿Y por qué era eso? Ese bronce era tan perfecto que resplandecía. Recuerden, en la antigüedad no había los espejos como ahora tenemos, era de bronce pulido. De bronce pulido. Entonces, eso, mar de cristal, ya vemos que Salomón le llama mar. Y era de cristal porque era semejante a los espejos, del brillo que tenía. Y con agua, imagínense el efecto que tenía. Y es lo mismo que estaba el Padre. Entonces, el Padre le hizo que haga algo, cosas parecidas acá en la tierra, para representar lo que estaba arriba. Entonces, es lo mismo. El tabernáculo es una representación del templo del Padre aquí en la tierra. Ahora ya no hay templo. ¿Quién cree que es la representación del templo aquí en la tierra? Exactamente, la casa que Dios hizo somos nosotros. Muy bien. Y casa, palacio de gobierno, ¿verdad? Templo, palacio, porque esa es la figura en el cielo. Había adoración al Padre, pero también ahí gobernaba.
Ahí el Cordero cogió el rollo y empezó a desatar los juicios sobre la tierra, ¿verdad? Pues miren, es un concepto gubernamental la adoración. Es decir, el verdadero sentido de la adoración es para gobierno. Es para gobierno. Ese es el verdadero sentido de la adoración. Cuando se adora, usted gobierna porque establece diseños del cielo sobre la tierra. Una verdadera adoración establece lo del Padre acá en la tierra. Por eso es muy importante adorar. Y la adoración es importante. Continuemos. Y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Muy bien, vamos a leer Ezequiel 1 para que veamos que ahí están los seres vivientes y vamos a ver qué representan estos seres vivientes. Como ustedes ya hemos estudiado, ¿verdad? Pero igual vamos a repasar. ¿Quién se acuerda qué representan los seres vivientes? Al rey, al siervo. Ya vamos a ver. Ya vamos a ver. Ya vamos a ver. Eso es simbolismo, pero ya vamos a ver qué realmente representa eso. Ezequiel 1, desde el 5 voy a leer. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaba a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y de sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4 lados. Asimismo había en los 4 cara de águila, y así eran sus caras. Y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra, junto a los seres vivientes, a los 4 lados. Esta rueda es la que dice Jacobo Santiago, que la lengua contamina. La rueda de la creación. Eso hemos estudiado otro momento. Entonces, miren, aquí habían los 4 seres vivientes. Aquí también él empieza a mirar los 4 seres vivientes. ¿Qué representa eso? Recordemos. Solamente voy a mencionar, no voy a leer. En Números 2, en Números 10, está la distribución de las tribus de Israel, ¿verdad? Y cada uno se movía de acuerdo a su estandarte. Entonces, en el centro estaba el tabernáculo, estaba Moisés, Aarón y sus hijos, no recuerdo aquí bien, los gersonitas, los coatitas y los meraritas, ¿verdad? Y acá estaba Judá, Isaacar, Zabulón. Voy a ponerle solamente este. Este tenía como estandarte león. Por acá al sur estaba Rubén y tenía como estandarte el rostro de un hombre. Por acá estaba Efraín al oeste y él tenía como estandarte un buey. Y por el norte estaba Dan y tenía el estandarte un águila. Es lo mismo que era arriba. O sea, la misma distribución del campamento de Israel estaba allá. Entonces, esos seres vivientes, ¿qué representan? Y alrededor de estos, bueno, y estos todos, ¿no? Todas las tribus, todo el pueblo alrededor de acá, alrededor del trono del Padre, representan a los creyentes.
a las 12 tribus de Israel, esos seres vivientes, y representan estados espirituales. ¿Qué representa? El buey es aquel que tiene gobierno, es aquel que tiene territorialidad, porque el león gobierna, ¿verdad? El león tiene autoridad, no deja que nadie se meta en su territorio. Alguien que se mete en su territorio, el león dice, ha llegado comidita, ¿verdad? Entonces, eso representa un estado espiritual de un creyente que ya necesita, por ejemplo, ¿por qué hay frustración en los creyentes? ¿Por qué salen de las congregaciones? Porque sienten que ellos necesitan más y que ya no caben ahí, buscan su territorio. Entonces ya llegó a una estatura de león, que quiere gobierno, quiere un espacio. Entonces, ya creció, ya se formó, es un ministro, un llamado, tiene que salir a su territorio. No es para estar sentado. Hombre, la estatura del varón perfecto, es el nivel mayor. Buey es el creyente que empieza a servir, que da sus primeros pasitos en el servicio. Un siervo, exactamente. Como mujer, etcétera, etcétera. Ayuda, empieza ya pequeños trabajos. Entonces, él ya dejó de ser oveja. Miren, aquí no hay ovejas. En el diseño del Padre, el único, el Cordero de Dios. Todos necesitamos corazón de oveja, pero no vivir como oveja. Porque la oveja es el primer paso, porque todo esto se manifiesta con obediencia. Porque aquí no podían marchar como querían, había orden específico, ¿verdad? Y cada uno funciones específicas, obediencia. Entonces el buey es aquel que empieza a servir. El otro paso, el águila, es aquel creyente. El orden es buey, águila, león y hombre. Porque empieza sirviendo, luego ya tiene visión profética y empieza a mirar cosas. Mira, estoy mirando esta cosa, estoy percibiendo esto, el Señor me está diciendo esto, etcétera, etcétera. Es la activación profética en el creyente. Porque la característica del águila es la visión, ¿verdad? Y la profecía está relacionada con la visión. Entonces, estos representan estados espirituales de los creyentes. Entonces, los seres vivientes que están ahí representan a Israel en sus diferentes estados espirituales. Pero todos están dentro del diseño del Padre. Y eso está ahí, miren, el campamento está ahí. Los seres vivientes alrededor del trono. Aquí estaba la presencia del Padre. Recordemos, estaba. ¿Qué estaba ahí? El lugar santísimo. La presencia. La columna de fuego y la columna de nube. ¿Verdad? Que como estudiamos es la presencia del Padre, el Padre mismo. Es el lugar santísimo. Sí, aquí entonces, miren, es el diseño, lo mismo que está viendo Juan, es lo que atrás Moisés ya implementó como el pueblo de Israel. Lo que vio en el Israel, cielo. como nación, exactamente. Y es lo que vio, porque los estandartes, todos les mandó por estandartes, y ninguno entraba sin estandarte, ¿verdad? Cada uno tiene su estandarte. Aquí habían los tres, cada uno tenía el estandarte. Aquí habían los tres, cada uno tenía estandarte. ¿Qué se acuerdan de la Nueva Jerusalén? Tiene 12 puertas, ¿verdad? Y la Escritura dice que en cada puerta hay una perla con un nombre de cada una de las tribus de Israel. Pero eso quiere decir que nosotros como creyentes obligatoriamente pertenecemos Usted tiene que a una conocer de qué las tribu. tribus. Y si no, bueno, el Padre le revelará. Miren, es lo mismo de aquí, es lo mismo que vio Ezequiel y es lo mismo que vio Juan. Porque aquí también están con los estandartes, ¿verdad? En los de la tribu de Judá, está el rostro de hombre de Rubén, está el buey de Efraín, no que Efraín sea buey, sino el símbolo. Y también está el águila de Dan, ¿verdad? Entonces están las 12 tribus. Miren, es el mismo panorama profético que el Padre nos ha extendido a lo largo de toda la historia. No que hay que ver con el lente adecuado. ¿Cuándo yo puedo hacer esto? Cuando yo ensamblo las piezas.
¿verdad? Todos me mirando, aquí hay esto, entonces es lo mismo. Y se va armando ese rompecabezas. Que a la final, esto regresa acá, antes de esto, al Edén. Ese es el objetivo de toda la escritura. El árbol de la vida, el árbol de la vida. El mar de cristal, aquí también había, o el río, perdón, de la vida, acá también había un río que luego se dividía en 4 brazos, ¿verdad? El Padre caminaba con ellos, comunión total, gobierno, etcétera, etcétera. La Nueva Jerusalén desciende para establecer el gobierno de Dios en la tierra. Todas las naciones serán juzgadas con vara de hierro, y la constitución sobre todas las naciones de la tierra, 70 naciones que van a haber, va a ser la Torá, el gobierno del Padre, como era acá, el árbol de la vida. Y de Jerusalén saldrá la ley, de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén palabra del Señor. Es el gobierno, el monte de Sion. Esto dimensionalmente, espiritualmente ya está siendo establecido. El apóstol Pablo en Hebreos 12 dice que nosotros no hemos entrado al monte de Sinaí, donde había truenos, relámpagos, centellas, sino que hemos entrado al monte Sion, a la Jerusalén celestial. ¿Se han leído ese texto? ¿Sí lo han leído? Leámoslo. Leamos Hebreos 12. Es el mismo. Entonces el Padre siempre nos ha estado dando trazos de su plan. Bueno, el plan estuvo siempre. Y miren, y esto, ¿quiénes tienen acceso? Apóstoles y profetas. Porque todos los hombres que vieron esto tenían eso. Porque apóstoles y profetas tienen el diseño del Padre. Esa es la característica de un apóstol y un profeta, diseño del Padre. Y ellos establecen diseños. Y claro, trabajan con el resto de llamados, pero ellos son los que tienen el diseño del Padre. Exactamente. Hebreos 12. Vamos rápido, esto es apasionante, interesante estudiar porque hay muchas cosas. 12:18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas de la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Miren, y ahí está para la enseñanza, pastora Nicari, no podían soportar lo que se les ordenaba. Hebreos 12. 20 es, ajá. Si una bestia tocara el monte será apedreada, pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Dice, ustedes ya se han acercado a esto. Ustedes ya se han acercado a esto, al Edén. Así lo dice, ¿verdad? El apóstol Pablo. Es decir, mientras nos mantengamos en obediencia, en santidad, nosotros estamos cerca de esto, cerca del diseño. Y cuando seamos levantados, estaremos ya en el diseño. Pero ahorita estamos ya cerca de esto. Estamos en los atrios de la Nueva Jerusalén. Ese es el posicionamiento. Por eso dice la Escritura que con Yeshua estamos sentados juntamente en lugares celestiales. Y esto es gobierno. Es decir, porque la posición sentado en el antiguo Medio Oriente es gobierno. Porque los reyes gobiernan sentados, ¿verdad? Los gobernantes ellos gobiernan sentados, emiten sus decretos sentados. Es gobierno. No es una posición de reposo, es una posición de gobierno. Muy bien, avancemos. 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y de noche. Miren, va a haber día, va a haber noche. Pero acá en la Nueva Jerusalén ya no va a haber sol ni luna. Será como en Génesis 1, en los 3 primeros días, que no había luna, no había sol, pero sí había día y noche.
el día era la presencia del Padre y la noche la ausencia. No, siempre va a estar. Pero ahí está día y noche. Siempre va a estar. Siempre va a estar. Eso tiene otro contexto, porque igual vamos a necesitar reposo. Y es para marcar los tiempos, porque Isaías 66 dice que iremos de Shabbat en Shabbat y de luna nueva en luna nueva a honrar al Señor. Zacarías dice que también se irá en tabernáculos a adorar al Padre. Pero ya no va a haber luna, es el atardecer. ya no va a haber sol, pero sí va a haber una cuenta que por los moedín que son eternos. En la eternidad vamos a estar con los moedín. Así lo dice la Escritura. 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Miren, siempre ellos estaban diciendo Santo, Santo. Ezequiel 1:18, por favor. Y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las 4. Ahí está la descripción de los seres vivientes. En Isaías 6, versículo 3, y voy a leerles desde el versículo 1 mejor. Aquí habla de los seres vivientes, ¿verdad? Está hablando el versículo 8, perdón, de los seres vivientes. Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahí templo es Bailit, que significa casa, que se puede traducir también como templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Yahvé de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aquí ellos están diciendo lo mismo que están acá los 4 seres vivientes. Ese libro era de Isaías 6 del 1 al 3. Miren, están diciendo ellos, y aquí les llama a ellos serafines. Entonces hay que ver qué significa serafín, qué significa terafín, querubín. Eso lo veremos en Shabbat. Este Shabbat vamos a ver lo del Este Shabbat vamos a ver esas cosas. Eso va a enseñar la pastora Micaela. Va a enseñar esa parte. Entonces miren, serafines están relacionados o pueden ser lo mismo que los seres vivientes. Es decir, nuestro posicionamiento es un posicionamiento de este tipo. Un rol en la relación espiritual, porque todo ya va a ser espiritual. Recordemos que el querubín protector se movía en medio de las piedras de fuego, y las piedras de fuego es el altar del incienso, porque eran carbones encendidos, ¿verdad? Exacto. Y es lo que hacía el sacerdote cuando iba a ministrar al Padre en el lugar santísimo, ¿verdad? Y esas son las oraciones de los santos. Entonces, miren, es muy importante que nosotros sepamos la posición que nosotros vamos a tener allá. Mis amados hermanos, nos espera algo muy glorioso. Esto es nada, lo mejor que hay aquí en la tierra no es nada con lo que se viene. Ser partícipes de la gloria, de la administración del gobierno con el Padre, porque va a haber gente a la cual va a ser gobernada. Así lo dice la Escritura, ¿verdad? También en las bodas están los novios, los que entran a la Nueva Jerusalén, la novia y el esposo, y están los invitados. Los invitados van a estar las naciones fuera. El centro de gobierno, como me dicen los profetas, que el centro de la tierra es Jerusalén, el ombligo del mundo, así lo dicen los profetas, ¿verdad? Entonces, nosotros mantengamos nuestra santidad, mantengámonos en obediencia a lo del Padre para estar acá adentro, no acá afuera. Salvo sí, pero podemos estar fuera. Acá no me interesa. El ejemplo es Moisés. La tierra prometida es simbolismo de Canaán. Él fue salvo, pero no entró.
¿verdad? Entonces nosotros debemos asegurar estar dentro con Como la mano. Josué y Caleb. ¿Y cómo es esto? Reteniendo la palabra y el testimonio. Lo único, obedeciendo la Torah. Muy bien, continuemos. Dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pues miren, aquí vemos el primer marco de la adoración al Padre. Y luego vamos a ver en el capítulo 5 que también hay adoración al Cordero. Pero lo primero, lo que nunca debe faltar en ningún sitio que se invoca su nombre, que se enseña a Torah, es adoración al Padre primero. Por eso Yeshua dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. Entonces aquí, el capítulo 4, 5, nos enseña el gobierno, el sistema de gobierno en el trono del Padre, la estructura que va a ser establecida aquí en la tierra y también el protocolo de adoración al Padre. ¿Verdad? Porque cuando usted empieza un discurso y hay muchas autoridades invitadas, embajadores, presidentes, gobernadores, alcaldes y público en general, usted empezaría su presentación así, a ver al público en general, luego al alcalde, luego al presidente y luego al rey. ¿Estaría bien eso? No. ¿Cuál es el protocolo? Primero Primero el rey. A la más alta jerarquía. Claro. Entonces, primero la adoración, por eso aquí insistimos, al Padre. O sea, lo primerito, al Padre, porque ese es el protocolo de honra a Él. Se le debe adorar a Yeshua, y aquí lo dice la Escritura, vamos a ver. Pero lo que nunca debe faltar es al Padre, porque ahí se establece el gobierno de Él, y se le reconoce aquí, miren, ya vimos que son los ancianos, ya vimos que son los seres vivientes, qué simbolismo tienen aquí en la tierra. Lo primero, al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Es decir, nunca debe faltar la honra a nuestro Padre Celestial, porque Él es el Rey de todo el universo. Yeshua no es Rey del universo, el que tiene ese cargo es el Padre. Yeshua sí tiene dignidad. Él va a ser rey sobre toda la tierra, no sé si sobre otros planetas, pero el único rey del universo es el Padre. Él es la autoridad suprema. Y 1 Corintios 15 dice, cuando todo ya haya pasado, Él entregará el reino al Dios y Padre para que Él sea el todo en todos. A la final, el Padre va a terminar gobernando y el Cordero va a estar sentado al lado del Padre, y van a tener sus representantes terrenales aquí también gobernando y recordando, enseñando y practicando Torah, los 5 libros de Moisés. Eso es lo que va a estar en la eternidad. No va a haber cartas de Pablo, no va a haber Mateo, sino Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Porque van a ser roles de sacerdote y roles de gobierno. Levítico, los principios espirituales, no sacrificios de animales, sacrificios de alabanza, porque ya no se requiere eso. Los sacrificios son los que están aquí en Revelaciones. Santo, 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 de día y de noche. Esos son los sacrificios de alabanza, ¿verdad? Los debemos prepararnos para eso. Por eso aquí hay mínimo 1 hora de adoración, y en algún momento va a ser todo Shabbat y va a haber enseñanza sobre adorar. Mejor, es lo más hermoso. Vemos que el Padre nos lleve eso, porque así debería ser. O sea, deberíamos venir acá a adorar con cánticos, ¿verdad? Con cánticos proféticos, la Torah hablada, cantando, no enseñando como se enseña hoy. Y esperemos que el Padre nos permita llegar en un momento eso y establecer ese diseño aquí. Pongámonos de pie, vamos a terminar por hoy aquí, el capítulo 4, y continuamos la siguiente semana en este mismo canal, capítulo 5. Yo sé que quieren seguir estudiando, pero tienen sus responsabilidades, tienen que regresar a casa, dormir y mañana trabajar. Y poco vuelvan a repasar todo, porque esto se va a ir sumando para los otros capítulos.
Amado Abba, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque tú